We are in the Marion Barry Building in Washington, D.C. for an Nos update encontramos en el edificio Marion Bellberry en Washington, D.C. para una actualización en la respuesta del distrito ante la COVID-19. Hoy estoy con la doctora LaQuandra Nesbitt, la directora del Departamento de Salud, con el administrador de la ciudad, Kevin Donahue, con la superintendente estatal, Christina Grant, el superintendente de las escuelas públicas, Louis Ferebee, vicealcalde en educación, Paul Kind, la directora ejecutiva de la Junta de Escuelas Públicas Charter del DC, Michelle Walker Davis. Estamos aquí con los líderes educativos, como podrán ver, porque el día de hoy el enfoque será en las escuelas, cómo seguimos protegiendo a los estudiantes, al personal docente y a las familias. Estoy mostrando en este momento una gráfica que demuestra cómo vamos en cuanto a vacunación en el distrito. Está dividida por edades. Pueden ver que casi el 90% de los residentes del DC de 65 años o más tienen al menos una dosis. Esas son buenas noticias. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer con los jóvenes. Los residentes jóvenes deben seguir el ejemplo de los más grandes para que se vacunen. Recordarán que en agosto anunciamos una política que requería que todos los servidores públicos del DC tuvieran todo el esquema de vacunación o se hicieran pruebas de COVID semanales. Esa política entró en vigor el 19 de septiembre, ayer. Y el día de hoy, un 87% de los empleados ya presentó su estatus de vacunación. De estas respuestas, sabemos que el 72% de empleados públicos están totalmente vacunados. Empezando esta semana, esos empleados públicos que todavía no estén totalmente vacunados tendrán que presentar de manera semanal una prueba negativa de COVID-19. Recordarán que este requisito es distinto al requisito para los trabajadores de salud. Ese requisito entrará en vigor el 30 de septiembre. El día de hoy estamos anunciando nuevos requisitos para los adultos que trabajen en escuelas del DC y en centros infantiles del DC. Para el 1 de noviembre, todos los adultos que estén de manera regular en las escuelas o en centros de cuidado infantil del DC tienen que vacunarse contra la COVID-19. Esto aplica a las escuelas públicas charter, escuelas privadas, escuelas religiosas y centros de cuidado infantil regulados por OCE. No incluye una provisión referente a pruebas. Estoy mostrando una lista de los adultos que consideramos van a las escuelas de manera regular. Vamos a dar, por supuesto, esta lista va a estar compartida de manera electrónica. Pero para darles una idea, maestros en formación, maestros ayudantes, becarios docentes, proveedores extracurriculares, consejeros, trabajadores sociales, conductores de autobuses, todo el personal, los entrenadores, personas como referís, directores, líderes de programas, administradores, coordinadores, bibliotecarios, personal que trabaje en las bibliotecas, personal de informática que trabaje en las escuelas, personal que trabaje en cafeterías, de intendencia, ayudantes para niños con necesidades especiales, voluntarios que trabajen de manera regular en las escuelas. Este es todo el universo de adultos que trabajan de manera regular con los niños en las escuelas. Escuelas públicas charter, escuelas independientes y centros de cuidado infantil. Asimismo, quiero hablar sobre los niños. Después del 1 de noviembre, los estudiantes atletas que sean elegibles para la vacuna, es decir, 12 años o más,
se deben vacunar. Después del 1 de noviembre de 2021, todos los estudiantes atletas de 12 años o más se deben vacunar para participar en los deportes escolares. Los estudiantes que vayan a cumplir 12 entre el 20 de septiembre y el 1 de noviembre deben tener todas sus vacunas antes del 13 de diciembre para poder competir o practicar. Hablaremos más al respecto. Estoy feliz de anunciar una asociación entre las escuelas públicas del DSE y la Universidad Howard. Vamos a tener una asamblea de vacunación para jóvenes esta semana, el 22 de septiembre, de 6 a 7 p.m. Estaremos con universitarios de la Escuela Médica de la Universidad de Howard. Ellos van a contestar las preguntas de los jóvenes sobre las vacunas. Esta semana, el Departamento de Salud del DC, la Universidad de Howard, se reunirá con los estudiantes en 3 escuelas intermedias, la de Brooklyn, la de Sousa y la de Johnson. Quiero recordarles que los estudiantes son elegibles para los regalos cuando van a vacunarse. Entre esos regalos está una beca de $25,000, iPads y auriculares cada semana. Para más información, vaya al sitio web, pero sería en las escuelas intermedias Brooklyn, Sousa y Johnson. También queremos recordarles de las otras vacunas que necesitan los niños y las fechas límite. Los padres tienen que seguir esos lineamientos respecto a las vacunas regulares. Ahora quiero hablar sobre las pruebas en las escuelas. Le voy a ceder la palabra a la superintendente Grant y al superintendente Ferebee, que nos van a dar algunas noticias. Luego, la doctora Nesbitt va a dar una actualización breve también. Gracias, alcaldesa Bowser. Estoy muy feliz de compartir con ustedes información sobre el programa de pruebas en escuelas. Para el año escolar 2021-2022, OCE va a implementar, junto con el Departamento de Salud, un programa contra la COVID-19 basado en las escuelas. Son 2 programas, un programa centralizado o van a servir una subvención para contratar con los otros vendedores. El programa se está llevando a cabo con Shield T3. Este programa utiliza una prueba de PCR de saliva tanto para las personas sintomáticas como asintomáticas. Para las personas asintomáticas se buscará seleccionar aleatoriamente el 10% de estudiantes para realizar la prueba de forma semanal. Las personas que tengan síntomas también pueden hacerse una prueba. En las escuelas públicas del DC y 41 escuelas charter van a participar en este programa centralizado. Estas LEAs, agencias educativas locales charter, van a tener la opción de utilizar otros vendedores. Estoy mostrando los datos de las primeras 3 semanas del programa. Ahora que iniciamos el año escolar según el programa centralizado, esto incluye a las escuelas públicas del DC y las escuelas charter que están participando en el programa centralizado. Publicamos esta información en línea y el miércoles por la tarde de cada semana vamos a reportar los datos del programa centralizado. Esta información está en coronavirus.dc.gov. Todos los casos positivos identificados a través del programa de pruebas en las escuelas también van a reflejar el panel de los datos integrales del Departamento de Salud. Esa información está en coronavirus.dc.gov. Ahora le cedo la palabra al superintendente de las escuelas públicas del DC, Louis Ferebee, para que nos dé los protocolos de reportaje. Gracias, superintendente. Gracias, alcaldesa Bowser. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir a los jóvenes en el campus de nuevo. Estamos viendo que los jóvenes están reconectándose con sus compañeros, educadores, entrenadores y amigos. Sabemos que el mejor lugar para los estudiantes
es aprender y prosperar en el aula. También queremos reconocer que este año se siente distinto y seguimos trabajando con los profesionales de salud, con nuestros equipos, para asegurarnos de que estamos evaluando, revisando y asegurándonos que el entorno es apropiado para que los estudiantes aprendan. Seguimos revisando los protocolos, evaluando las estrategias y haciendo ajustes cuando sea necesario, reforzando los procedimientos conforme veamos necesario. Hoy quiero compartir con ustedes qué sucede cuando hay casos positivos que se reportan por la COVID-19 y cómo manejamos esto en las escuelas. Cuando un estudiante sale positivo, a través de nuestro programa de pruebas, es decir, fuera de las escuelas públicas de DC, pedimos que las familias notifiquen en automático para poder iniciar el rastreo de contactos. El estudiante que salga positivo en la prueba debe aislarse por lo menos 10 días y no puede asistir a la escuela en persona, a menos de que tengan una nota médica que les permita hacer esto. El rastreo de contactos que funciona en la escuela va a determinar quién es un contacto cercano según las guías de los CDC y del Departamento de Salud. En el salón de clases, los estudiantes van a estar de 3 a 6 pies de separación. Eso no se cuenta como un contacto cercano. Tenemos estrategias de mitigación, como hemos hecho en años escolares pasados, como mascarillas y también ventiladores. Según las determinaciones de los rastreadores de contactos, vamos a comunicar a esos estudiantes que deben aislarse. Y también recordaremos a las familias que cualquier individuo totalmente vacunado no tendrá que ponerse en cuarentena. Proporcionaremos dirección a las familias sobre cómo evaluar los síntomas de los estudiantes en casa según los protocolos de mira y pregunta. Vamos a comunicarnos directamente con los contactos cercanos en el aula y notificaremos a la comunidad escolar cuando haya un caso positivo. Enviaremos esa notificación a las familias por correo electrónico y publicaremos una notificación comunitaria en el sitio web. La carta para las familias incluye información directa sobre los contactos cercanos y los casos positivos en el edificio. Como mencioné, seguiremos revisando, evaluando y refinando los protocolos y estrategias. Seguiremos teniendo una estrategia escalonada para mitigar la transmisión de la COVID-19 en las escuelas. Ahora compartiré con ustedes los números preliminares de inscripción. Quiero enfatizar que son números preliminares, no son los números ya auditados. El conteo oficial, según los estatutos, es en octubre. El proceso de inscripción robusto inicia el día de conteo, el 5 de octubre, hasta el final del año. Los números oficiales estarán disponibles en el reporte auditado de inscripción que se compartirá a finales de año. Habiendo dicho eso, estamos vigilando los datos preliminares de manera muy cercana y más de 90,000 estudiantes ya están inscritos. Es importante notar que vamos a ver movimiento al principio del año escolar y el día del conteo, que es el 5 de octubre. Pero lo que están viendo son las cifras del 19 de septiembre. Son las inscripciones en las escuelas públicas charter. Vamos a hacer la auditoría y queremos compartirla con ustedes a finales de este año. Eso nos dará una idea sobre cuál es la población estudiantil que tiene que ver con el financiamiento, pero estamos felices de que las familias estén emocionadas de regresar de manera presencial a la escuela. También hay una métrica preliminar. Pero el día de hoy, respecto a la asistencia, estamos viendo que las escuelas públicas del DC reportan una asistencia similar a la del año pasado. Gracias. El superintendente Furby me está mandando reportes cada tanto. Ahora que están viendo inscripción en los niños, pueden seguir haciendo eso. Las familias que quieran buscar cuáles son las escuelas públicas y las escuelas públicas charter pueden visitar myschooldc.org. Va a haber una lotería. Las familias de las escuelas públicas del DC pueden ir a enroll.dcps.dc.gov. Doctora Nesbitt, ¿quiere mencionar?
la información sobre los refuerzos, por favor? Sí, muchas gracias, alcaldesa. Hay mucha emoción en los últimos días en cuanto a los refuerzos y las dosis adicionales de la COVID-19. Sabemos que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y que son efectivas para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. El objetivo de los refuerzos es seguir reduciendo el riesgo de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. La población elegible para la vacunación recibirá esto, aunque es posible que estos refuerzos reduzcan nuevas infecciones y transmisión del virus. Según las investigaciones actuales, no queda claro que esto ocurrirá. Según la FDA y los CDC y sus recomendaciones para las vacunas de la COVID-19, hay que enfocarnos en la efectividad y la seguridad, asegurándonos de que las vacunas y los beneficios de estas superan los riesgos. Según los datos disponibles en los reportes de la semana pasada, la FDA no aprobó los refuerzos a nivel comunitario. Antes se conocía como la vacuna Pfizer para el público en general. En su lugar, va a aprobar el refuerzo para las personas que tengan 65 años o más y aquellos que estén en riesgo de una enfermedad grave. El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización se reunirá esta semana, el 22 y 23 de septiembre, y hará recomendaciones para el uso clínico de la vacuna Pfizer. Como tal, los residentes en el Distrito de Columbia planearán recibir un refuerzo solo después de la reunión del Comité Asesor de los CDC, que será el 23 de septiembre. Los residentes del DC que tengan un médico que haya recomendado un refuerzo de la vacuna COVID-19 porque son pacientes inmunodeprimidos, deberán seguir esas recomendaciones. Los residentes del DC deberán esperar estas recomendaciones de enfermedades graves pueden ser similares a las recomendaciones en las fases iniciales, cuando estábamos iniciando la vacunación. Pero les recuerdo que siempre hay nueva información, sobre todo sobre las variantes, y que esto podría impactar la decisión y la recomendación del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. Además, no esperamos que las recomendaciones de los CDC para los refuerzos se apliquen para las personas que recibieron la vacuna de Moderna y de Johnson Johnson. El Departamento de Salud seguirá las recomendaciones de la FDA y de los CDC y seguirá animando a que todos se vacunen. Las vacunas siguen siendo la mejor manera y la más efectiva para luchar contra la pandemia. Hay muchas oportunidades para vacunarse en el Distrito de Columbia. Si tienen 12 años o más y no se han vacunado, este es el momento de hacerlo. Para más información sobre los más de 150 lugares en donde pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 en el Distrito de Columbia, vayan a vaccines.gov. Hay bastantes vacunas disponibles en las farmacias, en clínicas, a lo largo de esta ciudad. Pueden hacer cita, pueden incluso ir sin cita. Hay varios horarios para que se ajusten a sus horarios. Además, el Departamento de Salud se sigue asociando con muchas organizaciones comunitarias, escuelas, clínicas temporales para los adultos y los jóvenes para mejorar los índices de vacunación que siguen bajos. Si ya pasó bastante tiempo desde que recibieron la segunda dosis y están listos para el refuerzo, entonces los animamos a que busquen la tarjeta de vacunación, llamen a su proveedor de cuidados médicos para prepararse y hablar sobre el refuerzo. Si no encuentran su tarjeta de vacunación, visiten myir.dc.gov o llámenos al 855-363-0333. De nuevo, manténganse sintonizados. Vamos a proporcionar más información conforme vaya llegando en cuanto al estado de los refuerzos contra la COVID-19. Gracias, alcaldesa. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? Sí, Sam. Hace unas semanas, en la escuela intermedia Johnson, un estudiante de sexto año salió positivo, lo que resultó en que enviaran a 130 estudiantes de sexto a casa. Me pareció un poco dramático. ¿Cómo funciona? ¿Quién determina esto? Entiendo que hay protocolos, pero ¿quién determina que toda una clase tiene que ponerse en cuarentena? ¿Y eso se aprueba según la cadena de mando? Para ser claros,
La estrategia de cuarentena es una de prevención. La diseñamos para asegurarnos de mitigar la transmisión de la COVID-19 entre estudiantes y el personal. Tenemos un equipo de servicios de salud y de hecho triplicamos el personal. También tenemos un equipo de 10 personas dedicado totalmente al rastreo de contactos y tenemos más de 240 técnicos de cuidado de pacientes que están apoyando a las escuelas y las respuestas relacionadas con COVID. Nuestro equipo de rastreo de contactos recibe un reporte de caso positivo, entonces ellos de inmediato se ponen en contacto con las personas que estaban en el edificio o en la clase para determinar quién es un contacto cercano. Una vez que ese equipo determina quién es un contacto cercano, nosotros seguimos la guía y la directiva sobre quién tendría que ponerse en cuarentena. También estamos colaborando con el Departamento de Salud para hacer esas determinaciones. Así que es posible que toda una clase de sexto o de séptimo se vuelva a poner en cuarentena. Sí, es posible. Hay entornos únicos y eso lleva a que muchas personas se tengan que poner en cuarentena. Pero como dije, es una estrategia de prevención. Los más pequeños en las aulas de educación temprana están en entornos únicos. En las escuelas secundarias tenemos una situación en la que los estudiantes cambian de salones de clase, tienen distintos maestros e interactúan con otras clases a lo largo del día, lo cual puede resultar en que un número más grande de estudiantes se tengan que poner en cuarentena. ¿Estos estudiantes tuvieron una educación en línea adecuada cuando los enviaron a casa? Sin duda alguna, en cuanto hay una notificación de que tenemos que poner a algunos estudiantes en cuarentena, nos aseguramos de que tengan acceso a la tecnología. Hay un plan instruccional para esos estudiantes y los estudiantes siguen con su aprendizaje estando en cuarentena. Sí, Mark. Quizá esto va para la doctora Nesbitt. ¿Podría definir qué es regular en el entorno escolar? Lo pregunto por los padres. En su lista dice voluntarios. Los padres que van de manera regular a las escuelas porque van a dejar a sus hijos o van a recogerlos, sobre todo en los entornos de centros de cuidado infantil, en donde las rutinas en las que van a dejar a sus hijos o recogen a sus hijos es más larga o dura más, tarda más tiempo que los escuelas intermedias que van a dejar a sus hijos. No hay un escenario en el que los padres van a tener que vacunarse, pero quizá las escuelas quieran establecer protocolos porque no quieren tener adultos en sus edificios. Algunas escuelas, por ejemplo, establecieron que dejan y recogen a sus hijos fuera de los edificios. Yo les diría a las escuelas que tengan cuidado con esos protocolos. Sí, señora. Confirmaron y reportaron casos en los que el personal no vacunado ha expuesto a estudiantes en escuelas charter y escuelas públicas y que los estudiantes se tienen que poner en cuarentena. ¿Podría hablar un poco sobre esos casos y cómo o si eso redundó en la decisión que usted tomó sobre el mandato de hoy? Es decir, que todos los miembros no vacunados tenían que ponerse en cuarentena y si no, ¿qué hizo que cambiara de parecer? Mira, Perry, nuestra posición respecto a las intervenciones ha evolucionado con la pandemia. Estamos muy enfocados en que los servidores públicos se vacunen. Estamos trabajando con nuestros socios laborales y sabemos que por lo menos una de las vacunas ya está totalmente aprobada. Nos sentimos seguros. Nuestro personal ha aceptado y ha adoptado la vacuna en general. Hay otros que no lo han hecho y por eso les pedimos que lo hagan y que lo hagan antes del 1 de noviembre. Es bastante claro, sobre todo para los más jóvenes que no son elegibles para ponerse la vacuna. La mejor manera de protegerlos es que los adultos que están a su alrededor se vacunen, además de las otras estrategias de mitigación que ya establecimos. Sí, señora. Soy Clarity de WTOP. Ya tiene rato que no venía.
venía. Tengo una pregunta, porque hace 2 semanas hablamos con el vicealcalde Kind y el superintendente. Lo enviaron a casa, dijeron que estaban bien, pero luego se preguntaron, primero que nada, si los almuerzos al aire libre es una opción. Me parece, le parecía a este padre, que sería una solución muy obvia para que los estudiantes estuvieran lejos y que el aire estuviera circulando. Me preguntaba, ¿cuántos niños en este momento están en cuarentena en las escuelas públicas del DC? ¿Quién quiere hablar sobre los almuerzos al aire libre? Yo puedo hablar en este momento. Tenemos 1.400 o más estudiantes que están en cuarentena. El número de estudiantes puede ser mayor o menor. Hemos estado apoyando a las escuelas a que hagan actividades al aire libre, ya sea un almuerzo o alguna actividad que maximicen esos espacios. Sin embargo, no todos los campus tienen las mismas estructuras y no pueden acomodarlo. Y por supuesto, las poblaciones estudiantiles varían de manera significativa. Además, tenemos algunos retos en cuanto al clima, lo cual nos previene maximizar el espacio al aire libre y además queremos preservar el espacio al aire libre para actividades físicas. También hemos apoyado a las escuelas a la hora de comprar muebles para actividades al aire libre y el espacio de almacenaje para algunas tiendas o carpas. Seguimos apoyando a las escuelas para que tengan actividades al aire libre, ya sea un almuerzo o el aprendizaje al aire libre. Y lo más importante, en las cafeterías, en espacios grandes, en los gimnasios, nosotros sí tenemos filtros EPA más grandes y robustos según las estrategias de ventilación que hemos implementado en nuestros salones de clases. Además, el espacio al aire libre no es algo específico en las escuelas públicas, sino de las escuelas públicas charter también. La Junta de Escuelas Públicas Charter del DC también ha dado algunas consultas. OCE también ha estado trabajando durante meses en esto para proporcionar asistencia técnica según la escuela y también tenemos recursos para las escuelas. Y una pregunta de seguimiento. Entonces, las escuelas que tengan el espacio, ¿eso es algo que van a obligar a las escuelas a hacer, a que utilicen ese espacio? Si lo tienen y no lo están usando, ¿o va a depender del caso? ¿Es algo que no van a considerar? No, no es algo que vamos a considerar. No es una medida uniforme. Tenemos un grupo de profesionales en las escuelas que trabajan con los docentes, que trabajan en el espacio a diario. Y los padres también están trabajando con directores, con maestros a diario sobre qué funciona mejor para la escuela. Sí. Soy Deal de Axios. Estoy viendo los números y las escuelas charter representan 2/3 de casos, parece. ¿Hay alguna razón o explicación? ¿Por qué será eso? ¿A qué gráfica te refieres? Las escuelas públicas charter tienen 181 casos. ¿Qué estás viendo? Son los casos asociados escolares en DC. Ok, ¿qué fecha es? 29 de agosto al 15 de septiembre. ¿Estamos viendo más casos en las escuelas charter? No estoy segura de la gráfica que estás viendo, pero nosotros estamos viendo esto y sabemos que las escuelas charter iniciaron antes del 30 de agosto, así que tenemos una semana de reportaje, más que nada de estas escuelas. No nos parece estar viendo nada que sugiera que un sector tiene más casos que el otro sector, pero las fechas de inicio son distintas. Sí, Mark. Sobre el requisito para el personal escolar, ellos también tienen la exención por razones médicas y religiosas. Me parece que el parafraseo es el mismo que para la licencia, para el personal de médico. Sí. ¿Y podrían hacernos una actualización sobre eso? ¿Cuántos requisitos para exención han recibido de trabajadores sanitarios, específicamente para el servicio de emergencias médicas y de bomberos? Ok, ¿qué viene adelante? Buenos días. El gobierno del DC recibió alrededor de 475 solicitudes de exención a lo largo del gobierno. 419 de esas son de empleados
del Servicio de Emergencias Médicas. En este momento no las hemos aprobado. Estamos haciendo la debida diligencia según la ley federal, según los requisitos según los cuales les daríamos elegibilidad. Tenemos que demostrar que hay una creencia espiritual muy fuerte para darles esa exención. ¿Y qué hay de la exención médica? Me parecía que hay menos de 10 y alguna solicitud ha sido negada. No hemos negado ninguna solicitud en este momento. Todos todavía estamos evaluando esas solicitudes según la ley federal. Y dijiste 475 solicitudes del personal de público y de los trabajadores sanitarios. Yo no puse eso, no tengo la información antes de venir aquí. Pero han recibido algunas solicitudes. Hemos visto algunas solicitudes. No sé, ¿alguna idea? Si me das un segundo, Mark, te puedo decir. Lo de la semana pasada. La semana pasada tengo 4 con licencia y esto no incluye las 316 solicitudes de exención. 39 fueron médicas, 230 fueron religiosas y 7 estaban bajo la cláusula de la OMS. No hemos decidido de una manera u de otra. Y para los trabajadores sanitarios sin licencia hay 3 exenciones médicas, 38 religiosas y 0 según la cláusula de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, agradezco esa información. ¿Nos pueden dar alguna noticia sobre los bomberos y si hay alguna suspensión? Sé que la fecha límite es el 30, pero luego el requisito era el 19 y fue la primera ola. Perdón, Mark, antes de hacer eso, ¿podría darte un poco de contexto? Porque creo que no tienes esta información en Estudio 316. Hay 81.597 profesionales de la salud con licencia en el distrito. Así que 316. Y eso incluye, no incluye DCFEMS. No. Ok. Y puedo dar más contexto. Sin duda alguna, para la orden de la alcaldesa que requiere que se hagan prueba y para las exenciones federales, esto es según la preferencia. Según cómo se diseñó, las suspensiones no iban a ocurrir hasta que los empleados tuvieran un par de semanas de recordatorio de que tenían que hacer esto. Y también es la interacción entre el empleado y el empleador. Así que una suspensión y la disciplina punitiva no va a suceder hasta octubre para los empleados que, a pesar de los recordatorios y las advertencias verbales, no hayan proporcionado una prueba negativa. Y también es importante recalcar que es la primera semana que tenemos miles de empleados que tienen que demostrar que no tienen COVID. Así que a veces tenemos que simplemente dejar pasar un tiempo para solucionar las logísticas y algunos conflictos. Sí, Chelsea. También con Axios. Quería preguntar sobre la divulgación para los más jóvenes y las vacunas. Pfizer dijo que ya iban a tener una vacuna efectiva para los niños de 5 a 11 años. ¿La FDA va a dar alguna autorización para este grupo? ¿Cómo están planeando la divulgación para este grupo de más jóvenes? ¿Cómo van a proporcionarlo para los menores? Ya he dicho varias veces en las últimas semanas que ya más bien estoy en el negocio de gestión de expectativas que en cualquier otro momento de mi carrera profesional. Así que, a ver, quiero ser muy clara. La FDA planea, o Pfizer planea, en las próximas semanas presentar datos sobre la población de 5 a 11 años a la FDA. Todavía faltan semanas para que la FDA revise los datos y tome una decisión sobre la población de 5 a 11 años. Es importante enfatizar esto para no crear expectativas irreales de que en las próximas semanas los de 5 a 11 años se van a vacunar.
Ahora, esto va a depender de los padres, que los padres tengan la confianza en que pueden vacunar a sus hijos y reconozcan que es la mejor manera de eliminar muchas de las discusiones que estamos teniendo en términos de disrupción de la escuela y la cuarentena y el aislamiento. Es la mejor manera de protegerlos. No podemos adelantarnos a los datos en cuanto a los perfiles de seguridad para la vacuna, reconociendo que es efectiva y entendiendo los riesgos. Nuestra estrategia será comunicarnos con los padres, decirles cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios y que serán mayores a los riesgos. Sabemos que los padres prefieren ir con su doctor de cabecera, con su pediatra. Fue cierto para los menores de 12 a 15 años y será cierto para los de 5 a 11 y también lo será para los de 0 a 4 años cuando sea su turno. Seguiremos involucrados con los proveedores de salud en el Distrito de Columbia. Ellos van a ser parte de este esfuerzo de divulgación. Algunas jurisdicciones tienen distintos requisitos para los trabajadores de salud con licencia que sigan con su educación continua, que tengan créditos en cuanto a la vacunación de COVID. Tienen que tener eso para finales de septiembre. Pueden elegir cursos sobre cómo aconsejar a la gente que todavía no está decidida sobre la vacuna, entendiendo cuáles son las vacunas contra la COVID-19 aprobadas según los módulos creados por los CDC. Estamos haciendo bastante para que los proveedores sanitarios tengan todas las herramientas y recursos y apoyos que necesitan para aconsejar a pacientes y familias para que tomen la decisión de vacunarse. Perry, según lo que hemos visto de algunas escuelas charter que han implementado un mandato como este mandato de la vacuna, parece que las escuelas públicas del DC y las escuelas van a perder personal que no quiera cumplir con este mandato. Sabemos que hay falta de trabajadores en centros infantiles, faltan conductores de autobuses y quería saber cómo va la ciudad a enfrentar la falta de este personal. Siempre estamos contratando, Perry. Somos un empleado competitivo. A la gente le gusta trabajar para nosotros. Somos justos, pagamos bien, tenemos muchos beneficios. Sabemos que muchas personas están pensando en su empleo. También podrían estar pensando en que quieren trabajar para el gobierno de DC. Eso siempre. Estamos contratando conductores de autobuses escolares, gente que trabaja en las escuelas, bomberos. Siempre estamos contratando policías. Habiendo dicho eso, también esperamos que los empleados cumplan con los términos de su contrato de empleo y queremos que sigan en nuestro equipo. Los últimos 18 meses de esta pandemia hemos intentado que nuestro equipo se mantenga unido. Enfrentamos una crisis económica tremenda. Tuvimos que recortar el presupuesto, pero no despedimos a nadie. Intentamos todo lo que podíamos hacer para que el equipo se mantuviera unido y sano. El enfoque en este momento es asegurarnos de que los niños se queden en la escuela y la mejor manera de protegerlos sin saber o sabiendo que no todos son elegibles para la vacunación es mantener a todos los adultos que interactúen con ellos vacunados. Eso es lo que nos dice la ciencia y es lo que los empleadores del país están haciendo. Y eso es lo que nosotros haremos. Necesitamos que los empleados en las escuelas que trabajan con nuestros niños se vacunen antes del 1 de noviembre. Eso es muy importante para que las escuelas permanezcan abiertas y para luchar en contra de este virus. Es así de sencillo. Y no es algo que sea extraordinario, sobre todo para los trabajadores sanitarios, para los bomberos, para el servicio de emergencias médicas. Ya hablamos de eso. Ese ya era un requisito para ellos. Esto es algo adicional. Para los bomberos y el servicio de emergencias médicas, están en situaciones muy precarias. Obviamente van a la casa de las personas, están proporcionando servicios médicos en una ambulancia, viven juntos, duermen en las mismas habitaciones, comen en las mismas cocinas, pasan mucho tiempo juntos. Así que estamos viendo la extensión de este mandato para los trabajadores sanitarios, sobre todo para los empleados del gobierno. Una pregunta rápida. Perdón, James.
Adelante. Yo una rápida. Ok. Las pruebas escolares es sobre ese mismo tema. En cuanto al monitorear los síntomas de los niños, es cierto que las enfermeras del DESE que trabajan en las escuelas no están monitorizando los síntomas hasta que llegan las pruebas. Entonces, ¿quién está monitorizando estos síntomas? ¿Las escuelas contrataron enfermeras externas? ¿Es esto verdad? Las escuelas públicas, como mencioné antes, tienen una amplia gama de profesionales de la salud, tienen técnicos que cuidan a los pacientes, que tienen la responsabilidad primaria en los espacios aislados, llevar a los estudiantes que tengan síntomas y también están llevando procedimientos de revisión diarios. Sí, James. Tengo una pregunta para el superintendente Furby. Furby, ¿cuál es la política de este año en cuanto a las excursiones? ¿Los jóvenes pueden salir? ¿Las escuelas pueden organizar excursiones? En este momento estamos restringiendo las excursiones a la región capital. La escuela tiene que solicitar esta excursión. Doctora Nesbitt, esta es una pregunta más bien académica. Seguramente escuchó varios rumores en el país entre sus colegas, no sé cómo llamarle, se llama vectoring. Tiene que ver con que algunas personas están diciendo que esto ayuda contra la COVID. ¿Qué piensa sobre ¿hablas de la ivermectina? No la tomes. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es ponerse una vacuna aprobada por la FDA o aprobada para uso de emergencia, es decir, la Moderna, la Pfizer o la Johnson Johnson. Si tienes COVID-19 y necesitas tratamiento, entonces necesitas un tratamiento con anticuerpos monoclonales. En este momento tenemos proveedores médicos que tienen acceso a este tratamiento que está disponible. Community of Hope se asoció hace poco para crear más acceso a la comunidad para tener antibiótico monoclonal. Esto es lo más seguro para las personas. Ok, una ronda rápida. Vamos a empezar con Sam. Ok. Cuando la doctora Nesbitt estaba leyendo estas razones de por qué las personas se estaban vacunando, la que superó todas las demás fue la exención religiosa. ¿Qué sucede si tienen una solicitud religiosa? ¿Eso en automático hace que se acepte? No se acepta en automático esta solicitud. Vamos a aclarar, no es una razón para no ponerse la vacuna. Solicitaron la exención para el requisito de ponerse la vacuna. Suena a que es muy sutil la diferencia, pero es una diferencia. Entonces, la gente, sí, pero tú dijiste algo, y yo quiero aclararlo. Dijiste que yo estaba leyendo las razones por las cuales la gente no se estaba vacunando. No, yo estaba leyendo las solicitudes de exención para el requisito de la vacuna. Ok, es que la gente estaba solicitando que no quería ponérsela, pero entonces la religión era una de las principales razones por las cuales la gente hacía esta solicitud. Sí, es una de las dos razones por las cuales puede la gente solicitar una exención. Pero supongo que la pregunta es, según sus preocupaciones, entonces, ¿qué? Bueno, estoy de acuerdo contigo, Sam, excepto que hay algo que se llama ley y que tenemos que proteger los derechos de las personas, según la ley. Así que los derechos de las personas van por encima de la salud de las personas. No, no funciona de esa manera, pero no puedo simplemente en este momento renegar o rehusar una solicitud de exención religiosa. Así que está diciendo que va a aceptar estas solicitudes o no. No estoy diciendo eso. Vamos a revisar estas solicitudes a profundidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perry. Tengo una pregunta. Uno, tiene que ver sobre los índices de asistencia. Estuvieron comparando el año escolar 2021 a este año escolar, pero el año pasado fue totalmente virtual, así que los niños podían simplemente entrar y ya. Tienen el comparativo del otoño de 2019. Supongo que lo que quiero decir es cuántos niños
están quedándose en casa porque no querían o sus padres no querían que fueran a la escuela? Esa es buena pregunta, Perry. Vamos a hacerle seguimiento con el personal de 2019 y el número que estamos dando para 2021-2022 es del viernes pasado, así que tampoco está acumulativo en este momento, pero yo voy a darle seguimiento según las cifras de 2019. Sí, y alcaldesa Bowser, la última vez que dieron el anuncio de requisito de vacunación, dijo específicamente que esto no aplicaba a las escuelas charter y a los trabajadores de cuidado infantil. ¿Por qué este cambio? ¿Dónde estuvo la diferencia? Porque ahora sí aplica a los trabajadores escolares y a los trabajadores de cuidado infantil, de los centros de cuidado infantil. Aplica a todas las escuelas o centros de cuidado infantil y estamos utilizando a una autoridad distinta para hacerlo. ¿Y cuál es esa autoridad? Aplica a todos los trabajadores, no solo a los trabajadores del gobierno del DC. Sí. Una pregunta fuera del tema. ¿Cuál es su reacción sobre la resolución del Consejo, su desaprobación? El señor Mendelssohn estaba sugiriendo una resolución de 90 días o un resarcimiento de 90 días. No estoy muy segura de cómo está en el Consejo. Puedo decirte que estamos preocupados sobre las 65,000 personas que tienen que cambiar planes de cuidado de salud en medio de una pandemia. Estos son residentes que no están bien situados, que no pueden lidiar con este tipo de cambios. Le presentamos al Consejo varias soluciones para solucionar esta preocupación. Esperamos que ellos quiten esta objeción. Creo que dijo en su carta, y corrígeme si me equivoco, que la resolución le estaba ahorrando a la ciudad de acción porque ya habían ido en contra de la orden de los jueces. ¿Es eso correcto? Eso no es del todo correcto y no tengo la carta enfrente, así que tampoco quiero parafrasear lo que se decía en esa carta. Lo que nosotros hicimos fue presentarle al Consejo la oportunidad de lidiar con los problemas de contrato que ellos creen que existen con un nuevo contrato. No solo sería uno que encare todas las necesidades que teníamos hace un año o hace año y medio, sino aún más en términos de permitir tratamientos mentales y de abuso de sustancia para la población de Medicaid con el nuevo contrato. También avanzamos en lo que yo veo cerrar la brecha para los contratos de emergencia para que sigan en este proceso. No puedo anticiparme y el Consejo tampoco creo que pueda anticiparse en cuanto a la acción legal de los contratos, pero nos parece que es una manera legal y efectiva de proceder. Sí, una pregunta de seguimiento y dos preguntas no relacionadas. Las personas que solicitaron exenciones, si alguien tiene una exención o lo solicita y está pendiente de esta solicitud, ¿esto pone en pausa algún requisito, una acción disciplinaria que se podría tomar en contra de un empleado del gobierno, una persona que tenga licencia, si todavía no hay una decisión? Mark, voy a darle seguimiento a tu pregunta sobre los procedimientos en cuanto a las disciplinas y las acciones disciplinarias, pero todos nuestros empleados deberían enfocarse en cumplir con las fechas límites que los impactan. Y dos preguntas no relacionadas. Wendy's en Dave Thomas Circle. La corporación de Wendy's dio una declaración que decía que siguen en tribunales tratando de buscar un arreglo justo sobre un lugar icónico para ellos, porque el Circle recibió el nombre de Dave Thomas. ¿Qué piensa usted sobre el resultado de este juicio y cuándo va a iniciar el trabajo ahí? No sé cuál es la fecha de inicio de construcción. Hace mucho que estamos pensando en esto. Dejamos bastante claro que necesitamos la propiedad. Cualquiera que conozca cuál es nuestra perspectiva lo sabe. Yo no tomo una expropiación a la ligera.
¿Y qué significa expropiación? Esto significa que el propietario va a ser compensado de manera justa. Así que vamos a pasar por este proceso. El distrito va a compensar al dueño de manera justa y vamos a tener una intersección segura. ¿Y tiene usted algún comentario sobre el incremento en los delitos violentos en algunos vecindarios en Brightwood? ¿Qué piensa usted que se puede hacer? Y sobre la violencia reciente. Tenemos un problema significativo. Creo que sabes que algunos de esos vecindarios los conoces muy bien. Estoy muy preocupada. Estoy viendo violencia bastante significativa de ambos lados. El jefe de la policía y el vicealcalde en la seguridad pública, así como otros oficiales, están muy enfocados en eso en este momento. Bueno, muchas gracias a todos.